Pero eso significaría que entonces Yeshua vino a establecer la anarquía. Estaría contradiciendo con tantos otros versículos que dicen que la ley es buena. No entiendo. El problema es, como siempre digo, estamos sacando las cosas fuera de contexto. Bienvenidos al estudio del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la ley de los celos. ¿Quieres conocer la mayor muestra de amor de un novio por su novia? Entonces acompáñame en este estudio. Debo hacer una confesión. Hasta antes de entrar a las raíces hebreas, yo jamás había escuchado hablar que existía algo como una ley de los celos. Y cuando me contaron de qué se trataba, yo no lo podía creer hasta que lo leí en la Biblia y me di cuenta de la verdad. La verdad es que es uno de los mandamientos que, desde mi opinión personal, es uno de los más extraños para nuestra mentalidad. Está miles de años alejado de... Pero también cuando pude entender la enseñanza y el mensaje profético que hay detrás, me pareció que es uno de los mandamientos más hermosos y más bellos que pueden existir y que nos revelan algo tan hermoso y tan profundo de la palabra que no puedo no compartirlo con ustedes. Entender la ley de los celos también nos va a permitir entender por qué es que Pablo dice esto, pero ahora estamos libres de la ley. Este versículo está completamente sacado de contexto, y es verdad que pareciera que dice de que ya nosotros no tenemos por qué guardar la ley, pero entendiendo la ley de los celos vamos a comprender qué es lo que realmente Pablo quiso decir con este versículo. Estudiar la ley de los celos también nos va a servir para poder responder dos preguntas que son fundamentales, que son: ¿por qué murió Yeshua? Y también, ¿por qué resucitó? Me gustaría explicarte sobre todo esta segunda pregunta. Si lo piensas, nosotros sabemos que Yeshua es el Cordero de Pesaj, Cordero de Pascua, que debía ser sacrificado para liberarnos. Pero en ninguna parte de la ley se especifica de que el Cordero tenía que resucitar. Que resucitar no es requisito para el perdón de pecados, solamente es el derramamiento de sangre. Entonces, sin duda hay algo más allá de por qué es su resurrección, y eso también vamos a profundizarlo. Acompáñame a revisar las respuestas a estas dos preguntas. En el antiguo Israel, si un hombre se ponía muy celoso y él pensaba que su esposa le estaba siendo infiel y tenía la duda, ¿qué se hacía? La Biblia especifica lo siguiente: él iba donde el sacerdote junto a su esposa y le decía: yo creo que ella me está siendo infiel. Entonces el sacerdote, resumiendo, escribía en un papel una serie de maldiciones, lo molía, lo ponía en un vaso con agua, le ponía tierra, y eso se transformaba en algo llamado agua amarga. Se hacía un voto solemne y la mujer bebía esa agua. La palabra nos enseña de que si la mujer no había sido infiel, y todo esto estaba nada más que en la mente del hombre, ella quedaba libre de toda culpa, el padre la bendecía y además este hombre ya no podía nunca divorciarse de ella. Pero si es que la mujer sí había sido infiel, mira, acompáñame a leer lo que nos dice el texto. En número 5, vamos a leer del 27 en adelante. Tú puedes leer todo el capítulo para darte un contexto mayor. Dice: le dará pues a beber las aguas amargas. Y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas, si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare. Entonces, de hecho, la literatura rabínica nos cuenta, pocas veces se aplicó esta ley, nos dicen de que si la mujer había sido infiel, entonces le ocurría todo esto de que se le hinchaba el vientre, se caía el muslo y eventualmente ella moría en maldición. Pero si no había sido infiel, sino que ella era una mujer buena y era fiel a su marido, entonces se le premiaba con el poder tener un hijo. Por eso es que dice: y será fecunda. Qué ley tan extraña. Yo de verdad, cuando lo leí la primera vez, dije: no puedo creer que exista una ley que diga que se hace en el caso de que un hombre sea demasiado celoso, pero está ahí para que nosotros sepamos qué había que hacer cuando hay celos. Entonces, claro, nosotros podríamos hoy en día decir que la enseñanza espiritual es que si tú eres muy inseguro y celoso, anda donde el sacerdote, en este caso sería anda en oración y presenta tus celos, pero en realidad yo creo que más profundo que podemos aprender esta ley. También hay otro punto a considerar, y es que
Pablo, el autor del texto que mencionábamos antes, él es experto en Torá. Él ha leído todo esto, él conoce, sabe de memoria estos versículos, por lo tanto, no podemos negar esa realidad. Pablo conoce la ley de los celos. Ahora, leamos esto en código profético. ¿Quién es el novio? ¿Quién es la novia? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer que podría estar cometiendo una infidelidad? Sabemos, de acuerdo a la palabra, y hay muchos versículos que pueden reforzar esto, que cuando hablamos del novio, del esposo, estamos hablando Yeshua, estamos hablando del Creador, estamos hablando del amor que el Eterno tiene por el pueblo. Y cuando hablamos de la novia, no es la iglesia, es Israel. Ahora, me gustaría demostrártelo con este pasaje. Jeremías 3, versículo 1 dice: Dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice ya. En este pasaje podemos ver que el Padre le está hablando a la nación de Israel y lo está comparando con una mujer adúltera. Interesante que la palabra para adúltera en hebreo es la misma palabra para idolatría. También vemos que el mandamiento de no cometerás adulterio está conectado con el mandamiento de no tendrás otros dioses delante de mí. Por lo tanto, sabemos que la relación que el Padre tiene con nosotros es la relación de amor que tiene un novio con su novia, siendo el novio Yeshua y siendo la novia Israel. Si tú quieres saber si eres la novia o no, entonces tienes que ir a la Biblia, donde está la definición de la novia, y eso es en Apocalipsis. La novia se define porque tiene dos características: que tiene el testimonio de Yeshua y que guarda los mandamientos. ¿Tienes esas dos características? Eres la novia. ¿Te falta alguna de esas dos características? Pues lo siento, amado o amada, pero no entras en esa categoría. Tienes que examinar tu vida y tu corazón. Ahora, me gustaría explicarte algo. Termina el Padre en este versículo diciendo: Tú has fornicado con muchos amigos, hablando de Israel, mas vuélvete a mí. Esa afirmación es imposible de realizar. El Padre no puede, bajo la propia constitución que Él estableció, decirle a la novia que vuelva a Él. ¿Por qué, me dirás tú? Porque el libro de Deuteronomio capítulo 24 establece lo siguiente: ningún hombre que le ha dado carta de divorcio, un buen momento para que si no entiendes este punto, vayas a ver el estudio de Oseas. Entonces, ningún hombre que le dé carta de divorcio a su mujer y esa mujer está con otro hombre, puede volverla a tomar. Fíjate en la palabra que va a utilizar acá el Padre. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salirá de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar, para que sea su mujer, después que fue envilecida. Porque es abominación, abominación, dice, y no has de pervertir la tierra. Entonces, imagínate lo grave que es esto. Si le daba carta de divorcio, si la echaba de su casa a la mujer y ella estaba con otro hombre, no podía volverla a tomar, porque para el Padre eso se considera abominación y algo que contamina la tierra. Entonces, ¿cómo puede en Jeremías el mismo Padre estar diciendo algo que él establece como abominación? ¿Cómo puede decirle a la novia: yo te haré volver, tú vas a volver a estar conmigo? Si es que sabemos que la novia no solo se fue de la casa, porque el reino de Israel fue echado de la tierra, sino que el volver no puede volver a estar porque ha estado con muchos amantes, ha tenido muchos ídolos. Entonces, ahora, tú estás pensando: bueno, ese es el reino de Israel, ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene todo que ver contigo, tú también eres así. ¿Cómo es posible que si tú eras pecador y estuviste con muchos otros amantes, eras idólatra, pecaste en tantas formas, pueda el Padre volver a tomarte y volver a ser parte del pueblo si Él en su ley establece que eso es una abominación? Probablemente en este punto estén pensando: ya estoy muy confundido o muy confundida, me ha hablado de tantas leyes y versículos y yo no le veo solución a este problema, ya no entiendo nada. Ciencia, vamos a poder unir
todo esto de la carta de divorcio, la infidelidad y la ley de los celos, vamos a ver cómo esto es parte de un plan perfecto que nuestro Padre amado tenía para nosotros. Entonces, recuerda, en Deuteronomio 24 se establece que es abominación tomar a una mujer y tú ya le diste carta de divorcio. Ahora, ¿quién pudo resolver esto? ¿Quién pudo entender este misterio que está en Oseas, que está en Jeremías, de cómo el padre puede darle carta de divorcio a la casa de Israel para después volverla a tomar si su propia ley impide? Bueno, fue Saúl, fue el apóstol Pablo, como a lo mejor tú lo conoces, quien nos explica en la palabra cómo es que este misterio se resuelve. Vamos a leer. Nos dice en Romanos 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Fíjate acá, hay un paréntesis. Dice, pues hablo con los que conocen la ley. Si tú eres una persona que no conoce la ley, entonces no deberías seguir leyendo este texto, porque Pablo no te está hablando a ti. No puedes tomar este texto y hacer una teología si no eres experto en la ley, porque Pablo dice, solo le estoy hablando a gente que sea experta en la Torá, experta en la ley del Creador. De hecho, el mismo Pedro nos advierte de que la gente no entiende a Pablo y lo tuerce para su posición. Ahora, por eso hicimos esta introducción, de conocer estas dos leyes. La ley de la carta de divorcio y que la mujer repudiada no puede volver a ser tomada, y la ley de los celos. Que tú ya no eres una persona ignorante de la ley. Podemos seguir leyendo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Por lo tanto, la ley solo aplica al hombre, al ser humano, mientras el ser humano está con vida. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ojo, cuando dice la mujer casada está sujeta por la ley, no está hablando de toda la ley. Está hablando de la ley de Deuteronomio 24. ¿Qué tendría que ver la ley de no matarás, de no darás falso testimonio, no robar, no tomarás el nombre del Creador en vano? Con esto, ¿no es cierto? Claramente Pablo está hablando solamente de la ley de Deuteronomio 24. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, por esa ley, al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿Te fijas que no está hablando de toda la ley? Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Por lo tanto, si le dieron carta de divorcio y se une a otro varón, adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Por lo tanto, la única manera en que una mujer a que se le ha dado carta de divorcio queda libre para tomar otro hombre es que su primer esposo muera, y en ese caso ella queda completamente libre. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de, perdón que sea tan repetitivo, a la ley de Deuteronomio 24, que dice que tú, por ser idólatra y pecador, que yo, por ser idólatra y pecador, no podíamos volver a ser parte del cuerpo del Mesías, no podíamos volver a ser parte del reino, ¿ya? Pero hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo del Mesías. La muerte del novio nos libera de esa ley, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. ¿Te das cuenta lo que está pasando acá? Nos dice, si muere el novio o el esposo, en el antiguo Israel eso daba lo mismo. Si muere el novio, entonces la mujer queda libre para poder volver a estar con otro hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que el Mesías sufriente muere para que la novia quede libre de casarse con otro, que es el Mesías reinante. Ya estamos hablando de Yeshua, ¿no es cierto? Entonces empieza a adquirir más sentido su muerte y resurrección. Pero sigamos leyendo lo que nos enseña Pablo en Romanos 7. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, teníamos la atadura a la ley del pecado. Nuestra carne siempre desea pecar. Y como estábamos en la carne, entonces estábamos atados a esa ley. Ojo, pero ahora estamos libres de la ley. Acá está el versículo. ¿Te fijas de que no está hablando de toda la ley? Contexto, señores, contexto.
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Quién murió? Yeshua. ¿Para qué? No para liberarnos de la ley y que podamos pecar con total libertad, o no para liberarnos de la ley y que podamos comer cerdo, por favor, o que podamos guardar lo que se nos ocurra. Murió para que quedemos libres de la ley que no nos permitía ser parte del reino, que no nos permitía volver a ser la novia. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué nos está queriendo decir? Que nuestro espíritu ha sido vivificado una vez más. Ya no estamos viviendo en la carne. Por lo tanto, no es que la letra nos cause no es que la letra nos cause condenación, porque como somos pecadores y nuestra naturaleza es pecadora, no podemos cumplir. Lo que no estoy queriendo decir es, ya no vivimos en la carne porque hemos muerto juntamente con el Mesías, y ahora vivimos en el Espíritu. Y la ley nos permite vivir vidas de plenitud. ¿Te das cuenta que es un mensaje y completamente diferente? La pregunta es, ¿cómo puedes saber que tú eres esa novia que fue infiel y que necesita ser restaurada? Bueno, porque la palabra lo establece claramente. ¿Quiénes fueron infieles? Todos, absolutamente todos. Pablo lo había establecido antes en Romanos 3, del 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ojo, Pablo no está hablando aquí de lo que él cree. Él está citando el Salmo 14. Es imposible que Pablo quiera enseñar que el Antiguo Testamento está inválido. Inclusive leyes que para nuestra mentalidad no tienen nada que ver con nosotros, como la ley de los celos, sí tienen mucho que ver con nosotros, sí aplican para nosotros en estos días. Y no estoy queriendo con esto decir de que tengamos que ir a sacrificar ovejas al templo, porque eso está muy claro de que ahora tiene un cumplimiento perfecto en Yeshua, eso está claro. Pero no podemos utilizar eso como una excusa para decir los mandamientos del Antiguo Testamento no tienen que ver con nosotros. Cuestiona tu vida, lee tu Biblia y examina esto. Realmente, ¿cómo tú puedes agradar al Padre en obediencia a los mandamientos en vez de creer los mandamientos fueron puestos en el madero y yo ya no tengo por qué cumplir? Permíteme entonces explicarte lo siguiente. ¿Cómo se aplica la ley de los celos para tu vida? Tú eras esa novia infiel. Un novio, Yeshua, se tiene que presentar delante del sacerdote para que la escritura se cumpla. Pero él no tiene la duda de si tú le has sido infiel. Él está seguro. Él está 100% seguro de que tú has sido infiel y que por lo tanto mereces beber de esas aguas amargas y mereces morir. Pero es tanto amor por ti que Él decide tomar ese vaso de agua amarga y beberlo en tu lugar. Y de esa forma pagar Él el precio, pagar Él con su vida para tu salvación. Y Él es Yeshua, y eso es lo que su nombre significa, salvación. ¿Cómo sabemos esto? Porque la palabra nos dice lo siguiente. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura se tiene que cumplir ahora? Él dijo, tengo sed. Él dijo, yo debo beber esa agua amarga. Un dato importante, consumado se dice Gomer, que es el nombre de la esposa de Oseas. Muy importante entender el libro. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. ¿Qué es el vinagre? Es un líquido amargo. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es la expresión más grande de amor que alguien puede hacer por ti. Este es el novio, bebiendo el agua de la ley de los celos y trayendo sobre sí la culpa por tus pecados, porque es tanto el amor que tiene por ti que Él no quiere que quedes fuera de su reino, de sus pactos, de las bendiciones que vienen por obedecer su palabra. Pero lamentablemente lo que se ha hecho es tomar
sus palabras y tergiversarlas para hacerte creer que tú no eres parte del reino y por lo tanto no vives bajo su constitución y por lo tanto pierdes la santidad. Quiero dejar algo muy en claro. Obedecer sus mandamientos no dan salvación, pero sí obedecer sus mandamientos nos permiten llevar vidas de santidad y demostrarle amor al novio de la única forma en que Él nos pidió que se lo demostráramos, porque Él es el que dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Creo que esta frase la he dicho en todos los videos que he grabado hasta ahora. Es verdad. Y fíjate en algo muy hermoso. ¿Qué significa ser santo? Pedro dijo: sed santos porque yo soy santo. Y él está citando el Antiguo Testamento, en el libro de Números. La palabra santo en hebreo es kadosh, que literalmente significa ser apartado. Eso quiere decir que tú tienes un propósito único e irrepetible y por lo tanto te apartas del mundo. Además, eres apartado como una novia es apartada para su novio y pasa a ser una relación exclusiva entre ellos. Por eso es que son apartados de los demás hombres y mujeres entre sí. Y la palabra para boda en hebreo es kiddushin. Es tomar la palabra kadosh, que significa santo, y añadirle una letra más, que es la letra nun o la letra N en hebreo. Y si tú observas, la letra N en hebreo tiene el siguiente significado. La letra nun en el hebreo pictográfico era dibujado como una especie como de espermatozoide, ¿ya? Y de hecho significa semilla, pez o vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? De que cuando tú entiendes el sacrificio de Yeshua, lo crees en tu corazón y comienzas a guardar su palabra para poder ser santo, alcanzarás al fin de los tiempos ser parte de las bodas del Cordero. Pero para hacerlo tienes que estar vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Podrás tener esta nun, esta semilla de vida en tu corazón que te permitirá pasar de muerte a vida eterna. Permíteme entonces dejarte la siguiente conclusión. Tenemos el más precioso regalo. Él nos escogió para ser tu novia, tu amada, y nosotros vivamos vidas de santidad, honrando el amor que tenemos por nuestro desposado. Antes de terminar este video, quisiera dejarte algunos datos que me parecen curiosos e importantes para que tú puedas seguir profundizando en el estudio. Por ejemplo, ¿sabías que cuando Moisés estaba con el pueblo en el desierto, llegaron a un lugar donde tenían que beber agua porque tenían mucha sed, pero el agua estaba amarga? Agua amarga, ley de los celos. ¿Qué es lo que pasó? Que el padre le dijo a Moisés: pone un pedazo de madera, una vara de madera, en el agua y pasará a ser un agua dulce que tú puedes beber. Resulta de que esa madera, que es lo que nos está representando, si es el madero en el que fue cruzado Mesías. Anda y estudia. Otro dato importante y curioso: en Apocalipsis se nos dice que vendrá algo que caerá al mar y transformará todas las aguas en aguas amargas. También tiene un significado profético, pero te lo dejo de tarea. Mi nombre es Gonzalo, el canal es Eli Chávez Studios. Te pido que por favor le puedas dar me gusta a este video, puedas suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y sobre todo, y muy importante, ayúdame a extender el mensaje del reino. Cuéntale a todas las personas a tu alrededor que Yeshua vino y vuelve pronto para restaurar el reino de Israel y que estamos hoy en día despertando a este nuevo conocimiento, que es que somos parte del reino, somos Israel, somos su novia amada y el novio vuelve pronto por su pueblo. Muchas bendiciones. Shalom.